Escuchó las peores palabras que una hija puede oír. Fue rechazada por su propia madre, quien le juró odio eterno, pero el destino, irónico e implacable, dio un giro, y cuando la vida de aquella madre llegó a su fin, su única esperanza era la hija que tanto despreció. Prepárate para una historia sobre secretos familiares, sobre la delgada línea entre el odio y el dolor, y sobre un giro inesperado que desafiará todo lo que creías saber sobre el perdón. Ahora, antes de empezar, si te gustan contenidos como este, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta aquí abajo qué te pareció esta historia. Tu opinión es muy importante para nosotros. Ahora sí, podemos comenzar. El silencio en los pasillos del ala de cuidados paliativos es mi hogar, un lugar de paz. Soy la doctora Clara, la médica que ofrece consuelo cuando la cura ya no es una posibilidad. Mi especialidad no fue una elección, sino un reflejo de mi propia historia de vida. Una historia marcada por una única frase, susurrada por mi madre, Elena, te odio. Esa frase fue el veneno que moldeó mi infancia, mi juventud, mi alma por completo. Ella me crió, sí, pero con un distanciamiento frío, una mirada que nunca me veía de. La medicina se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía ofrecer lo que nunca recibí. Donde el cuidado, la compasión y la dignidad eran mis herramientas de trabajo diario. Cada paciente que ayudo a partir en paz es una forma de curar a la niña que aún llora. Y en esa tarde gris, el fantasma de mi pasado ingresó en la cama 7, sin previo aviso, era ella. Elena. Mi madre. Traída por la ambulancia, frágil, consumida por un cáncer. Su cuerpo, antes tan altivo y fuerte, ahora era una sombra de lo que un día había sido. Sus ojos, antes tan llenos de una rabia que yo no entendía, ahora estaban nublados. Ella no me reconoció, o fingió no reconocerme. Para ella, yo era solo la doctora. Mi corazón, que pensé haber blindado con años de terapia y estudio, falló. Por completo. El aire se enrareció, las paredes de la habitación parecieron cerrarse sobre mí, sofocándome. La niña de 8 años, que escuchó el te odio, estaba allí, de pie, vestida de blanco. Y la mujer que pronunció la sentencia ahora estaba bajo mi cuidado, a mi merced. La ironía era tan cruel, tan perversa, que tuve que apoyarme en la puerta para no caer. El destino me ponía en el papel de cuidadora de mi propia verdugo, de mi gran dolor. Doctora, no siente dolor, ¿verdad?, preguntó una enfermera, sacándome de mi trance. Nos aseguraremos de que esté lo más cómoda posible, respondí, con voz robótica. Inicié los protocolos con una eficiencia fría, cada gesto una barrera contra la emoción. Pero, mientras examinaba su frágil cuerpo, los recuerdos me asaltaban. Como ladrones. Recordé los cumpleaños sin abrazos, las obras de teatro sin su presencia en la platea. De las noches en que lloraba en voz baja, preguntando a los cielos qué había hecho. Para merecer tanto desprecio, tanta indiferencia, tanto odio de su propia madre. Ella nunca me dio una respuesta. Solo el silencio, que era aún más ruidoso que la frase que me dijo una sola vez, pero que resonó durante toda mi existencia. Y ahora, estaba allí, con el poder de aliviar su dolor o de simplemente ignorarlo. En los primeros días, nuestra interacción fue mínima, profesional, casi un juego de ajedrez. Cuidaba sus síntomas, ajustaba la medicación, garantizaba su comodidad física. Y ella me observaba con esos ojos hundidos, una interrogación silenciosa en su rostro. ¿Sabría ella? ¿Acaso, en el fondo de su mente, reconocía a la hija que rechazó? No lo sabía, y el miedo a la respuesta me impedía preguntar, romper nuestro pacto. Un pacto de silencio que duraba casi 30 años, desde el día en que me fui de casa. El abandono familiar que sufrí no fue físico, sino un abismo emocional que nos separó. Una parte de mí quería la confrontación, quería gritar, quería que admitiera el mal. Pero la médica en mí, la profesional,
Sabía que su tiempo era corto, precioso, final. Y estaba dividida entre la niña herida y la mujer que hizo un juramento de cuidar. Una noche, mientras ordenaba sus pertenencias en el armario, encontré una caja de madera. Dentro, había cartas amarillentas, fotos antiguas y un pequeño diario con tapa de cuero. Mi ética me decía que no leyera, que respetara su privacidad, pero no pude contenerme. La necesidad de entender, de encontrar una razón para su odio, fue más fuerte que yo. Abrí el diario, y las primeras páginas eran de una joven apasionada, llena de sueños. Hablaba de mi padre, de un amor arrollador, de la felicidad de descubrir su embarazo. Pero, a medida que avanzaba, el tono cambiaba, volviéndose sombrío, desesperado. Y entonces, encontré la página que lo cambiaría todo, la página que contenía nuestro un secreto que guardó toda su vida, una carga que llevó sola, en el más puro silencio. Una carga que explicaba no el odio, sino el miedo, el dolor y el sacrificio de una madre, mi padre. El hombre que conocí como un héroe, un padre amoroso, no era quien yo pensaba. Tenía una rara enfermedad genética, degenerativa y fatal, que solo se manifestaría más. Y él me la había transmitido. El diagnóstico llegó cuando yo aún era un bebé indefenso. Los médicos dijeron que no pasaría de la adolescencia, que mi futuro era una sentencia. Y mi padre, incapaz de lidiar con la culpa, con el dolor de ver a su hija condenada, se quitó la vida, dejando a mi madre sola para lidiar con la tragedia, el dolor. Sola con una hija que amaba más que a nada, pero que era un recordatorio constante. Un recordatorio de su pérdida, de su dolor, de la sentencia de muerte que se cernía. Y el "te odio" no fue una declaración de sus sentimientos, sino un intento de alejarme. Un intento desesperado de alejarme, de hacerme fuerte, de prepararme para un mundo. Me odiaba para que yo pudiera sobrevivir. Me rechazaba para que yo aprendiera a luchar. A luchar, a ser independiente, a no necesitar el amor de nadie para seguir adelante. Fue su forma distorsionada y cruel de darme las armas para enfrentar el destino que... Pero el destino, en su ironía, le jugó una mala pasada. No morí. La enfermedad no sé. Y yo, sin saber nada, construí mi vida sobre la base de su mentira, de su sacrificio. Una mentira que me convirtió en médica, que me hizo especialista en aliviar el dolor. Cerré el diario, con las manos temblorosas, las lágrimas corriendo por mi rostro. La rabia que alimenté durante años se deshizo, dando paso a una compasión abrumadora. Una compasión por mi madre, por su dolor, por la carga que llevó en silencio tanto. Y, en ese momento, entendí que el perdón no era una elección, sino una necesidad. Al día siguiente, entré en su habitación con el diario en la mano. Ella lo vio y Lo sé, fue todo lo que pude decir, la voz entrecortada por la emoción que me consumía. Ella no respondió, solo extendió su mano temblorosa hacia mí, una invitación silenciosa. Me senté a su lado, tomé su mano, y nos quedamos así por un tiempo que pareció una. No necesitábamos palabras. Nuestro silencio decía todo lo que necesitaba ser dicho. Era un silencio de perdón, de comprensión, de dos almas que finalmente se reencontraban. La superación emocional que busqué en libros y consultas estaba allí, en ese toque. En ese simple gesto que sanaba las heridas de toda una vida de dolor y de soledad. Ya no era la niña odiada, y ella no era la madre cruel. Éramos solo dos mujeres. Dos mujeres, madre e hija, unidas por el mismo dolor, la misma historia, el mismo amor. «¿Me perdonas?», susurró, la voz débil, casi inaudible, pero clara para mí. «No hay nada que perdonar», respondí, besando su mano. «Hiciste lo que creíste que. Me diste la fuerza para convertirme en quien soy hoy. De una forma extraña, te lo agradezco todo», completé, y vi una sonrisa, la primera sonrisa que me dedicó. Una sonrisa débil, pero genuina,
que iluminó su rostro cansado y calentó mi alma. A partir de ese día, ya no era su médica, era su hija, su Clara, su niña amada. Le leía, peinaba su cabello, le contaba historias de mi vida, de mis sueños y logros. Y ella me escuchaba, con una atención que nunca tuve, con un amor que nunca sentí. Estábamos recuperando el tiempo perdido, construyendo en días lo que no construimos en una relación de madre e hija, basada en la verdad, la aceptación y un amor incondicional. Su partida fue serena, tranquila, en una mañana de sol, mientras yo sostenía su mano. Se fue en paz, sabiendo que era amada, que era perdonada, que su historia tenía un. Y yo, a su lado, no sentí el dolor de la pérdida, sino la gratitud por la oportunidad. La oportunidad de entender, de perdonar y, sobre todo, de amar a mi madre de verdad. El perdón silencioso que le di fue, en realidad, un regalo que me di a mí misma. La libertad de vivir sin el peso del odio, del rencor, de la pregunta que nunca callaba. La herida que ella abrió en mí se convirtió en la fuente de mi mayor fuerza, mi vocación. Y la historia que comenzó con "te odio", terminó con un "te amo" susurrado al final. Un "te amo" que resonó por la habitación, por el hospital, por el universo, y lo curó. Absolutamente todo lo que un día estuvo roto dentro de nosotras dos, para siempre. Tras su muerte, encontré una carta que había dejado para mí, junto al diario que leí. En ella, contaba en detalle su desesperación, su dolor, su amor inquebrantable por mí. Y pedía que usara nuestra historia para ayudar a otras personas. Para transformar para transformar nuestro dolor en un legado de esperanza, de sanación y de compasión. Y fue exactamente lo que hice. Creé la Fundación Elena, en su honor, para apoyar a familias que lidian con enfermedades raras y terminales, ofreciendo cuidado. Mi vocación ganó un nuevo propósito, una nueva dimensión, una nueva razón de ser. Ya no era solo la médica que aliviaba el dolor, sino la hija que honraba a su madre. La hija que transformó la historia más triste de su vida en la más bella canción de amor. Una canción que canto todos los días, en cada paciente, en cada familia que ayudo. El abandono familiar que viví fue una ilusión, una cruel jugarreta del destino y del. Pero, aunque fuera una mentira, el dolor que causó fue real, y las cicatrices también. Hoy, miro esas cicatrices no con tristeza, sino con un inmenso y profundo orgullo. Son el mapa de mi viaje, el testimonio de mi resiliencia, de mi inmensa fuerza. Me recuerdan que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz del amor puede encontrar una rendija para entrar y sanar, para transformar, para redimirlo todo. La historia de mi madre y yo es la prueba de ello. La prueba de que el perdón es el puente entre el dolor y la paz, entre el rencor y la libertad, entre el odio y el amor. Y cruzo ese puente todos los días, con el corazón ligero y el alma finalmente en paz. Una paz que deseo a todos los que, como yo, un día se sintieron odiados o abandonados. La Fundación Elena creció, convirtiéndose en un referente nacional en cuidados paliativos. No solo ofrecemos tratamiento médico, sino apoyo psicológico, espiritual y emocional. Un cálido abrazo para las almas cansadas, un puerto seguro en medio de la tempestad. Y, en cada rostro que veo, en cada historia que escucho, veo un poco de la mía propia. Un poco de mi madre, un poco de mí, un poco de nuestro viaje de dolor y de redención. La superación emocional no es un punto de llegada, sino un camino que se recorre toda. Un camino con altibajos, con curvas y rectas, con sol y con lluvia, pero siempre hacia adelante, con la certeza de que no estamos solos, de que nuestro dolor tiene un propósito, un significado, una razón de ser que trasciende nuestra comprensión. Y esa certeza es lo que me mueve, lo que me inspira, lo que me da fuerzas para continuar. A veces, vuelvo a esa plaza, el lugar donde, simbólicamente, mi historia de abandono. Donde la niña solitaria soñaba con un amor que creía que nunca tendría en su vida.
y sonrío, una sonrisa de gratitud al universo, por haberme dado un viaje tan duro. Pero tan lleno de aprendizajes, de superación, al final, de un amor tan profundo. Un amor que nació del dolor, que se forjó en el fuego del rechazo y que se reveló. En la hora de la muerte, en el último suspiro, en el último toque, en la última mirada. No fue la historia de amor que soñé de niña, pero fue la historia de amor que yo. La historia de amor que necesitaba para convertirme en la mujer que soy hoy, fuerte. Libre del pasado, libre del rencor, libre del peso de un odio que nunca fue real. Y esa libertad es mi mayor tesoro, mi mayor herencia, mi mayor bendición en la vida. Si mi historia tocó tu corazón, quizás sea porque también llevas un dolor muy profundo. Una palabra que te hirió, un gesto que te marcó, un silencio que te atormenta hasta hoy. Debes saber que, detrás de cada acto de aparente crueldad, puede haber un secreto, una historia no contada que, si se revela, puede cambiarlo todo, puede resignificarlo. No digo que debas perdonar, pues el perdón es un viaje personal, íntimo para cada uno. Pero te digo que te permitas cuestionar, que te permitas buscar la verdad por ti. La verdad que puede liberarte, que puede sanarte, que puede darte la paz que buscas. La paz que tanto mereces, la paz que encontré en la habitación de hospital de mi madre. La paz que nació de un diario antiguo, de una revelación chocante y de un amor que era tan grande que tuvo que disfrazarse de odio para poder sobrevivir. El perdón silencioso que di a mi madre no fue el fin de mi viaje, sino el comienzo. El comienzo de una nueva vida, con un nuevo entendimiento sobre lo que significa amar. Amar no es solo abrazos y sonrisas, sino también sacrificios y dolorosas renuncias. Y ser amado no es solo recibir, sino también comprender la complejidad del alma. La complejidad del alma humana, con todas sus luces, sus sombras y sus contradicciones. Y mi madre, con toda su aparente dureza, era el alma más compleja y amorosa que conocí. Un alma que me amó de la única forma que sabía, de la única forma que podía, en esas. Y hoy, entiendo y acepto y honro su amor, con toda mi fuerza. Y mi inmensa gratitud. Su sacrificio no fue en vano. Me transformó. Me salvó. Me hizo médica, me hizo mujer. Y, a través de mí, su amor continúa sanando el mundo, un paciente a la vez, cada día. La medicina me enseñó a curar cuerpos, pero fue mi madre quien me enseñó a curar almas. Y esa es la lección más valiosa que he aprendido en toda mi vida, en toda mi jornada. Que la verdadera curación no está en los medicamentos, en los procedimientos, sino en la compasión, en la empatía, en la capacidad de conectar con el dolor del otro. Y de ofrecer un hombro amigo, un oído atento, un corazón abierto, un amor que no juzga, que no condena, que no exige nada a cambio, que simplemente es. Y ese es el tipo de amor que intento practicar todos los días, en mi vida y en mí. Un amor que aprendí con la mujer que un día me dijo que me odiaba, pero que, en él, en realidad, me amaba con una fuerza tan grande que era capaz de mover cualquier montaña. Hoy, cuando camino por los pasillos del hospital, ya no siento el peso de mi pasado. Siento la ligereza de una historia que encontró su desenlace, su paz, su redención. La historia de la niña que fue rechazada y de la médica que se convirtió en un símbolo. La historia de la madre que llevó una carga terrible y de la hija que la liberó con su perdón, con su comprensión y con su amor inquebrantable, que lo venció todo. Nuestra historia es un recordatorio de que nunca es tarde para perdonar, para amar, para sanar las heridas del pasado y para construir un futuro con más paz y más luz. Y ese es el mensaje que quiero dejarte, a ti que me has escuchado hasta aquí, con tu corazón abierto, con tu alma atenta, con tu propia historia de dolor y de vida. No te rindas. Tu sanación es posible. Tu final feliz también puede ser escrito por ti. El diario de mi madre está guardado en un lugar especial, junto a su última carta. Son mis tesoros más preciados,
los símbolos de nuestro viaje, de nuestra reconciliación. Me recuerdan todos los días que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar el dolor en sanación, la oscuridad en luz, el odio en una canción. Y nuestra canción, antes triste y melancólica, ahora es una melodía de esperanza. Una melodía que comparto con el mundo, a través de mi trabajo, de mi gran fundación. Y que espero que llegue hasta ti, que estás ahí, del otro lado, necesitando un poco. De un poco de esperanza, de un poco de luz, de un poco de amor para seguir adelante. No olvides que no estás solo. Tu dolor importa. Tu historia vale la pena ser contada. Y tu superación no solo es posible, sino inevitable, si te permites creer en ella, si esta historia tocó tu alma, si te hizo reflexionar sobre tus propios dolores y tus. Entonces, mi misión y la de mi madre se han cumplido. Nuestro legado está vivo en ti. La pregunta que queda no es si perdonarías, sino si te permitirías buscar la verdad. La verdad detrás de tu dolor, la historia no contada que puede cambiar tu percepción. No para justificar el mal que te hicieron, sino para liberarte del peso del rencor. Y para darte la oportunidad de reescribir tu propia historia, con un final diferente. Un final donde tú eres el héroe, el protagonista, el autor de tu propia sanación. Pues el poder de cambiar tu vida está en tus manos, y el viaje comienza. Con un único paso hacia la comprensión, la compasión y el amor que sana todas las heridas.